Hola a todos jóvenes, bienvenido arquitecto Octavio Fujarte, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. Bienvenidos sean. Jóvenes, estamos muy contentos porque esta es la segunda casa que vamos a conocer del arquitecto Octavio. Si no han visto su primera obra aquí en el canal, por favor denle clic ahí donde les va a aparecer y van a encontrar muchas similitudes con esta arquitectura. Pero qué mejor que el arquitecto en persona se las platique. Muchas gracias, Arqui Abraham. Pues, bienvenidos sean. Y la idea de este proyecto, como saben, mi trabajo va enfocado más hacia el tema de filosofía, más hacia la búsqueda del existencialismo. No se pretende ser un objeto, sino más bien un catalizador para que las personas le encuentren un sentido a su vida, ¿no? Tal vez, o algo pretencioso tal vez, pero no es esa la intención, sino todo lo contrario. La idea es que las personas puedan encontrarle un sentido al habitar, el arte de habitar. Y pues nada, ahora sí que un poquito de lectura que vamos a estar compartiendo, que las casas se llaman diálogo y pues queremos que este video sea un diálogo entre ustedes, el Arqui Abraham y yo. Así que así. Excelente, diálogos socráticos. Diálogo. Arquitecto, por favor, medidas del terreno y orientación solar. Sí, claro. Actualmente la casa tiene 10 por 12,50 y ahorita como es verano, el sol cambia y este es norte, pero curiosamente te está pegando el El sol. sol de frente. Sí, sí, sí. No sé por qué, así funciona. Lo pueden checar desde Google Maps, lo podemos ver ahorita, pero sí, aquí es orientación norte. Sí, o sea, es que la Tierra se inclina un poco hacia el norte Es correcto. durante el verano, ¿verdad? Sí. Entonces el planeta es como si viese más de frente, ¿verdad? Ujú. Está genial. Entonces las fachadas nortes tienen mucha luz en el Sí. verano. Por eso decían que el norte en el verano a veces hay que cerrarse porque entraba mucho calor, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que esto está muy equilibrado. Me encanta la forma de la pieza, me encanta la proporción como del vano, ¿verdad? Del hueco de la cochera. Sí. Y este gesto que baja y entra en contacto con el árbol. Sí, la idea es, hay una frase de la película Mi vecino Totoro de 1988, creo. Dice, antes los seres humanos y los árboles eran buenos amigos. Y creo que es importante mantener esa relación. Y la cultura japonesa tiene mucho esa relación entre la naturaleza y la arquitectura, ¿no? Y Tal creo que ya vez, lo conozco este amigo, es el Nim. sí, es Nim, ese ¿Cómo es está, Nim. señor Nim? Ah, Claro, fíjense la hoja, ¿verdad? La no, hoja. este arbolito nos dio sombra toda la obra, la verdad. Es una joyita. Curioso que hay gente que dice que, bueno, que es una especie invasiva y que mata otros árboles, no sé qué, pero se ve muy feliz ahí. Ya, está todo dar, la verdad. Está genial. Oye, complicado el terreno, ¿verdad? ¿Cómo Un era poco. la topografía? La topografía teníamos, bueno, desde esta distancia, de aquí hasta allá, teníamos 1 metro de desfase y por eso es que dividimos la casa en 2 niveles. Esta, a diferencia de la otra, tiene básicamente 50 centímetros allá de diferencia, pero aquí la elevamos. Entonces, en teoría, allá está 0 y aquí está como a 50 centímetros todavía de subida. Entonces, Ok. no hubo problema. De hecho, ayer llovió bastante. Es criminal como llovió, pero ya uno se acostumbra. Sí, estuvo torrencial. Me Sí. encantó la cruz que se genera aquí, muy elegante la puerta, ¿no? ¿Cómo Sí, la resuelves? pues Y la malla. como el enfoque de lo que hacemos nosotros es más hacia el tema de casas comerciales, pero creemos que el comercio, o sea, la casa no tiene por qué pelearse con costos, ni con ejecución de obra, ni con nada de esto. Creemos que la arquitectura va enfocada más hacia el lujo del espacio. Creemos que, eh, pues sí, ¿no? O sea, ¿quién te dice que una buena luz no puede tener esa magia, el diálogo entre el ser humano y el habitante, y el objeto, ¿no? Entonces, esta malla pues la decidimos hacer así para que se sienta más homogéneo y pues esto sí, debo admitir que es un poco inspirado en Andrés Casillas, esas crucecitas que luego, Barragán que luego coloca, ¿no? Este, Excelente. pero bueno. Se abre y se conecta muy bien con el jardín.
Sí, sí, justamente. Lo que nos gusta mucho es que, pues, cuando llueve aquí ya está techado, entonces tú puedes, como Tuxtla es una ciudad que llueve fuerte, em, la idea de generar estar aquí, sentarse y platicar de este lado o platicar de este lado y este árbol que de repente ahí sale, que es como un gigante que te está vigilando, pues se siente bonito, ¿no? Y de repente pues ya no te acuerdas ni de la ciudad, ¿no? Entonces como que quieres simplemente estar en tu casa, poner aquí tu mate, tu café, un chocolatito, pues, un algo, ¿no? Y platicar. Disfrutar Sí. la vida exterior en el interior de tu casa. Muy bien, fíjense cómo va resolviendo el proyecto. Las cocheras de este lado, muy pocos ejes. Si quieres pasamos Sí, para claro. entender. Son dos casas que son gemelas, ¿verdad? Sí, En la son parte de dos, atrás. exactamente. Ajá. Entonces, lo importante también es cómo te reciben, ¿no? Claro, te recibe con un buen remate a jardín. Después giras y descubres el espacio. Es un espacio muy generoso. Sí, sí, la idea era tener esta homogeneidad dentro de la misma pieza y pues no robarle nada al espacio. Si te das cuenta, todo se siente como una sola recta gigante y lo que es pasillos quedan aquí remetidos, el baño queda aquí metido, todos los servicios quedan comprimidos dentro de este núcleo, de este módulo. Aquí, por ejemplo, el refrigerador queda remetido y este no está cargando, este se puede quitar, no hay ningún problema y ya queda toda la pieza bien resuelta de este lado, ¿no? Aquí le pueden colocar hornos, microondas, cafeteras o pueden hacerlo como alacena, ¿no? También aquí se le puede poner un garabato, que antiguamente se conocía, que era como... Ay, ahí sí me va a ¿La perdonar. campana? No. No, en Ah, como las... fruteros y así. Sí, donde colocaban antes la comida y así para que el gato no se subiera Ok, o... ok, ¿Ya? ok. Colgar los jamones. Exactamente. Sí, O sea, está bien. no va a ser, no va a colocar un jamón acá, ¿verdad? Sí, en España, ¿no? En España Sí, claro. cuelgan sus jamones Sí. eh, salados o no sé qué. Ok, ok. Me gusta Sí. la forma en la que juegas con los patios, ¿verdad? O sea, es uno, dos, tres patios Sí. articulando todo el espacio. Lo conflictivo de este terreno era eso, ¿no? Como tratar de conectar los tres espacios. Hay un libro que se llama Las Arquitecturas del Fuego, es brutal ese libro, y menciona mucho acerca de cómo es que esa conexión que tenemos con la cocina, pues sí, directamente con el fuego, ¿no? El entretenimiento, que el fuego siempre ha existido para contar historias, para cocinar, para unir a la familia. Y ahorita el fuego, pues son YouTube, las redes sociales y pues este corazón que es la cocina, que lo bonito es que pues puedes estar acá cocinando y platicando y puedes echar el cotorreo por allá y pues te sales aquí al patio, ¿no? Y de repente te metes y te sirves agüita o te sirves algo y esa conexión es lo que nos gusta, además de que es ventilación cruzada y eso favorece a que la calefacción pues mitigue, ¿no? Reduzca bastante. Excelente. ¿Y a dónde nos lleva este paso? Este es el área de servicio. Igual tiene un patio porque está bien, digo, yo creo que sí es importante que la ropa se tiene que orear con el sol, es lo más económico que hay. Y pues si no quieres que la gente lo vea, pues simplemente pones aquí un blackout, una cortina y nadie se entera que aquí tienes ropa, ¿no? Aquí se puede, lo dejamos pasto, pero igual se le puede dejar como una especie de patio seco, ¿no? Eso también no le afecta en nada. Como ahorita están construyendo la casa, porque están haciendo modificaciones, que esa es otra de los principios con el cual nosotros creemos, que las personas no se le tiene que imponer la casa no tiene que imponerle a la gente, sino todo lo contrario, que las personas puedan modificar las cosas a su gusto, ¿no? Digo, mejor que hablen a un arquitecto precisamente para que puedan como... resolver sus necesidades o pasar sus ideas a papel. Porque pues el arquitecto, como diría Campo Baeza, pues tiene 5 habilidades que hay que tener, ¿no? Como primero es pensar, dibujar, fotografiar, leer y escribir. Esas 5 son Buenísimas, buenísimas. buenísimas. Y pues aquí está el área de servicio, está hasta el full ahorita. Ahorita es bodega de todo. Sí,
Me gusta. Aquí hay, de hecho, esta estaba pensada para hacerse bodega de este lado. Sí. Muy bien. Funciona perfecto. Sí, entonces aquí queda, en toda esta área queda comprimido todo el área de servicio y queda esto libre. Si lo vemos en corte esto, su mecha, se siente bien, se siente Y lindo. toma todo el ancho del terreno, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Todo el largo. Ajá. Sí, la idea era eso, ¿no? Que esto especialmente lo que es la escalera, que es ese diálogo entre el adentro y el afuera. Y porque la verdad es que si metíamos un muro ahí, sí ibas a sentir muchísimo más encerrado, ¿no? Pero ya cuando abres, de repente sientes esa magia, ¿no? Pues de sentirte adentro y afuera al mismo tiempo, ¿no? Esa Y conexión. es bonito, Y es muy bonita la rampa. Fíjense sí. cómo es una pieza independiente cada una. La escultura ante todo, ¿no? Pero que funcione. Está perfecto. Aquí el medio baño. Ahí está la ventilación hacia el cuarto de lavado. ¿Qué dimensiones tenemos aquí? 1.20, no, 1.30 por 1.80. Queda cómodo. Sí, es cómodo. Sí, es bastante ¿Cuántos cómodo. metros cuadrados de construcción tiene la casa? 140 metros cuadrados de construcción. 140. Sí, Excelente. ¿Y cuántas recámaras tiene? 3 recámaras. Súper bien No, aprovechado. pero y ahorita van a ver los baños. Los baños tienen ahí algunas cosillas que creemos que es importante porque pues todo el mundo nos gusta ir a un hotel porque está como muy ordenadito, muy limpio, muy homogéneo. Y no sé, lo que nos gusta es tratar de traer los mismos lenguajes, ¿no? Entonces, pues como saben, muchos me conocieron en el diplomado y con el Arque Abraham y esta casa pues es eso, es un poquito del estudio anticipado de ese proyecto, ¿no? Eh, pero lo interesante, lo que llamaba mucho la atención de ese proyecto era el sistema, el orden, ¿no? Por ejemplo, este jardín, al tenerlo en la esquina, se puede literalmente hacer una recámara que te conecta a lo que es la calle y este baño, al tener la bodega de este lado, se rompe y tenemos un baño completo. Entonces, la casa no tiene una recámara en planta baja, porque no la tiene, pero tiene esa posibilidad de hacerse. No queda como amarrada a que así se tiene que hacer y así se va a quedar y no, ya está pensado para que la casa tenga esas posibilidades. Tiene ese crecimiento progresivo. Sí, justamente, Muy bien. sí. Está perfecto. ¿Y cuánto mediría la recámara? ¿Qué dimensión? Es con dimensiones mínimas, tiene 350 por 3 metros. Ah, pero está muy bien. Ya al Sí. lado corto 3 metros está bastante bien. Sí, la verdad es Es que sí. aceptable. Y ahí le darías una ventana al árbol de Nim. Sí. Hay una casa, no me acuerdo cómo se llaman ellos, creo que eh, Terra Arquitectura, así lo encuentro, una oficina paraguaya que tiene su oficina con una ventana en el muro y luego en el techo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? En Sí. una L. Entonces puedes ver como si fuera, en este La pura caso, copa, ¿no? ajá, puedes ver la copa, pero puedes también ver el árbol, porque la ventana es parte del muro y parte de la losa, así como en escuadra. Sí, también Caja de tierra, creo que se llama ella. hay un arquitecto que Pablo Camaraza, no es Pablo Camaraza, es un arquitecto argentino, Pablo, Capodonio. Nicolás Nicolás Campodónico. Capodonio. Ajá. Tiene un estudio y su estudio justamente es eso. Me gusta porque él también trabaja pues a la necesidad, o sea, no es el objeto en sí, sino el ente para, y eso me gusta mucho porque él como que se ve que le encanta la penumbra para trabajar. Sí. Entonces las ventanas las tiene arriba y tú puedes estar trabajando muy concentrado. Digo, la iluminación en una sala sí es importantísimo, pero yo en lo personal, ese soy yo. A mí sí me gusta la penumbra y el así en mi recámara, pero porque no tolero mucho la luz, me lastima dentro de mi espacio para dormir. En mi sala yo quiero que esté todo iluminado, ¿no? Pues me gusta, pues. O sea, tomarte un café por las mañanas, disfrutar de un buen desayuno con una rolita, escuchando Cerati, ahí, no sé, es como muy, muy bueno. Excelente. Caja de tierra para los que estaban buscando, eran los arquitectos que les dije hace un momentito, búsquenlo ahí. Caja de tierra es equipo de arquitectura, se llama la oficina. Muy bien, pues arquitecto, vamos Gracias. adelante. Sí, y pues eso, ¿no? La verdad es que
de mis teóricos favoritos siempre va a ser Juhani Palasma, ¿no? Y siempre dice observar con las manos, ¿no? Como tocar y sentir, ¿no? Es como, siento que la fenomenología del espacio, pues en filosofía tiene un concepto diferente, pero en arquitectura, que es lo que más nos compete, es eso, ¿no? Como tratar de traer la experiencia, como Peter Zumthor, ¿no? Con pensar la arquitectura o atmósferas, ¿no? Que es son libros icónicos. Pero esto es bonito, o sea, este juego, este rayito de luz que te cae y luego el otro rayo de luz, ahorita por la lluvia, pues está ahí, ¿verdad? Pero bueno, pues como pueden ver, la casa tiene sus domos y no, todo bien, no pasa nada. Excelente. Es una pantalla como refleja la luz, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que hasta las 6, 7 de la noche todavía tenemos la iluminación por acá y sin problemas. Originalmente, de hecho, esta la dejamos así, pero yo quería que estuviera acá su barandal de madera, ¿verdad? Pero bueno. Quedó muy bien. Al final es muy Sí, puro, ¿no? O sea, la sí, arquitectura es buena no folclórica. necesita de tantas, de tantos eh, acabados o terminados objetos, ¿verdad? O sea, Sí, la pura arquitectura es pura la que masa. habla. Exactamente, la pura Sí, masa. tal cual. Es la masa. Sí, a mí me gusta mucho, pues, las conversaciones. Hay un libro que se llama Conversaciones con Álvaro Siza, ¿Ok? y me acuerdo que siempre dice, no, es que yo quería estudiar escultura, pero mi padre no me dejó, o Sí. pintura, y era muy artista, era un artista él. Entonces, como que la arquitectura era lo menos preocupante, decía en el libro. Me da mucha curiosidad por cómo lo comenta. Pero, ¿qué hubiera sido de Siza si no hubiéramos tenido a ese escultor metido en el cuerpo de un arquitecto, ¿no? Sí, 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 Es, sí. o sea, creo que muchas de las obras que tratamos de hacer hoy en día no estarían, ¿no? Y hay un libro que, ahora que me acuerdo, que se llama Bifo Berardi. Es un filósofo italiano que tiene un libro que se llama La fenomenología del fin, que es muy curioso y justamente habla de eso, cómo es que el medio no como que nos anticipa, no, Nos predispone ajá, o sea, y algo que o yo nos condiciona. nos condiciona justamente. Ujú. Y algo que me llama mucho la atención es que habla mucho precisamente de que hace una crítica, ¿no? Hacia los medios mediáticos. Está bien, yo digo, o sea, hoy en día, por ejemplo, tenemos videos impresionantes con proyectos buenísimos y yo lo consumo porque me gusta. Y antes, pues, las revistas de arquitectura, pues, eran muy caras. Sí, Ujú. y era muy difícil encontrar, ¿no? Proyectos. Pero siento que debemos seguir explorando más allá de que solamente la parte objetual, ¿no? Ujú. Aldo Rossi habla precisamente de la arquitectura no objetual y es interesante, tengo mis posturas, pero yo más bien abogo más por una arquitectura no referencial, que ya hoy en día se está haciendo autorreferencial a sí misma. Excelente. Pero bueno, sí, Arquitectura no referenciada, que ya es una sí, referencia. Está buena la recámara, ¿eh? sí, Esta tiene orientación este. sí, pero es una orientación noble, la Está verdad. buenísima, está súper Sí. fresca. Está más fresco, o sea, Ahorita son ahorita, las 11 de la mañana, yo creo que es el espacio más fresco de toda la casa. sí, la verdad es que sí, porque, bueno, tratamos de mantener eso, ¿no? Aquí, la verdad, no sabe como exactamente no sé quién vaya a habitar. Y lo ideal para mí es dejar lo más homogéneo, lo menos, como predefinido las cosas, ¿no? Digo, este baño pudo haber quedado aquí pegado y así, tener un poquito más de espacio, yo lo sé. Te puedes hacer un closet de 4 metros, ¿no? Ok. Entonces, pues la verdad es que sí se necesita. Y también aquí, este baño tiene esta peculiaridad, ¿no? Qué bonita luz. Sí, la verdad es que sí. Y ahora sí que pues tuve el atrevimiento de poner la taza de este lado porque quería que tuviera más Está perfecto. lavabo. Sí, la Perfecto. verdad es que y aquí se le puede complementar con un buen mueble de madera sin problemas. Ujú. Queda cómodo, casi como de hotel. Es como un baño de Sí, 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 hotel es baño dentro de de una hotel. casa. A mí esta disposición me encanta, ¿no? Lavamanos de lado a Sí, lado y la taza un poquito retraída. sí, Tienes muchísimo espacio en lugar de tener espacio desperdiciado, ¿verdad? De alguna sí. manera. No, y además, pues aquí le puedes poner, digo, un espejo más grande, no sé qué.
pues queda bien, la verdad. De hecho, a esta casa le van a hacer remodelaciones. Arriba van a hacer una terraza, que de hecho la casa está pensada en el núcleo de escalera que pase para allá y se haga esa última modificación. Entonces, la idea de eso es como que dejarle todo preparado al cliente para que cuando tenga el capital, adelante, ¿no? Pero ya está pensado para eso. Excelente, excelente. Perdón, No te preocupes. es que el domo está sifonado, entonces Fluye. fluye el aire, por Claro, eso es claro. que Por corre. eso se siente tan fresco. Sí, sí, sí. Aquí no se está guardando el aire, está escapando por ahí. Sí, todo el tiempo hay aire. Este sí, lo tuvimos que cerrar, pues porque es más difícil darle mantenimiento. Pero se le puede modificar y queda sifonado sin ningún problema. De hecho, este tiene su truco. Eso, pregúnteselo a Lucio. ¿Sí? Sí, sí, él fue quien me dio el tip, la neta. Ese sí. Excelente. ¿Tiene algún tubito de respiradero? No, no, no. No, No, no respira. está sellado. Ok, Es que aquí llueve mucho, de verdad. Sí. Y tantito dejas una salida de aire, se te va a meter el agua. claro. Aquí el agua es tremenda, es Sí, sí, ayer me tremendísima. tocó la lluvia, sí estuvo. No, y además pues tiene sus pendientes, Bueno. pasa bien. Sí, no, ¿Sí? no hay ningún problema. No, Ok. aquí no hemos tenido problemas de humedad ni de nada. No, la se ven verdad. bien los muros. Sí, la verdad es que el Excelente. interior está bien. Y pues de este lado tenemos un baño, es un poco más pequeño, pero es compartido y pues aquí está. Estas no se las hemos modificado porque pues al final no sabemos cómo lo vayan a querer, ¿no? Estos de acá. Los ganchitos de las toallas. Sí, es como, ya mejor que lo pongan donde quieran. Es como... Y aquí la idea es que se le coloque un cancel, que vaya aquí su ranura, que se vaya embebido y pues tengan esa, pues la cerradura aquí del cancel del baño, ¿no? Está perfecto. ¿Dimensiones? 2x2. 2x2. Sí, Está perfecto. está cómodo. De hecho, yo que estoy alto y grandote. Qué interesante esa, Ah, ¿cómo le llamaríamos? ¿Jabonera? pues sí, es un nichito, la verdad. Ajá. Me gusta porque es muy cómodo, ¿no? O sea, a veces pues uno viene acá y el baño se vuelve como este ritual de reflexión. Entonces, pues no, a veces te deprimes acá, ¿cierto? Ya no hay que reflexionar tanto en la regadera, jóvenes, ya no hay agua. Yo sé que a todo el mundo nos encanta así, casi que repasar el examen en la regadera, pero no. Sí, hay que tratar de ser más breves. Sí, tal Muy cual. bien. Tal cual. Y estas dos son las recámaras. La otra era la principal, ¿verdad? Sí, claro. Está perfecta. ¿Estas están bien? ¿Estas qué medidas tienen? Sí, 320 tres- por 3. No, 3 por 350. 335, perdón. Es un poco pequeño, sí, yo lo admito. Pero al final, pues como la casa está pensada para hacerse modificaciones, no me preocupa. Igual se le puede generar una recámara o dos recámaras en planta alta, Okay. o una recámara más, un estudio, no sé, tiene más posibilidades la recámara. Y al final, los closets ya no son como los de antes, que casi eran 80 centímetros, 70. Ahorita he visto hasta closets de 55, Sí. pero ya lo veo castigado. Yo diría que 60 es lo más óptimo, la verdad. Doblen su ropa colgada. Como los japoneses, ¿no? Eso sería interesante. Un gancho que se doble y entonces en lugar de necesitar los 60, les acabo de dar una idea multimillonaria, jóvenes, perdónenme. Espérenme, yo lo hago primero. Digo, aquí, pues las modificaciones de los clientes, pues están ahí, ¿no? Yo ya no me puedo meter en las decisiones que tome, por más que quiera, pues bueno. Sí. So- Ustedes van a hacer lo que yo les diga. No, y está bien, digo, yo no estoy en contra, al contrario, adelante, ¿no? A mí me parece muy bien porque te da otra perspectiva de cómo se pudo haber resuelto, que tal vez tú no lo viste o no lo escogiste por alguna razón. Claro. Y es válido, es totalmente válido. Aquí, pues, pues la idea era esta, ¿no? O es esta más bien, que puedas ver al arbolito. El árbol, ¿verdad? Qué Sí. hermosura. Esa es otra cosa, ¿verdad? ¿Ese qué será? ¿Qué es un guayabo? Creo que sí, es guayabo. Sí. Sí, no, es que este sí tiene la raíz bien profunda, ¿no? Es que afortunadamente está más para allá. Ojalá que nunca se los quiten, por favor. No, ya. Que rescaten ese árbol toda la vida.
Arquitecto, pues qué bonito conocer la arquitectura que estás haciendo, ¿eh? No, Qué gracias, bonito Abraham. conocer las distintas casas que todas traen la misma alma, ¿verdad? O Pues sea, sí. es el espíritu de tu arquitectura que hemos visto desde que te conocimos en el diplomado hasta el día de hoy. O sea, estás interesado como en el módulo, estás interesado en la eficiencia del espacio, en esta conexión, tanto horizontal en planta como vertical en sección. Sí, es que sí es importante pensar no en el objeto en sí, sino en el ente para. Ya van varias veces que repito esa frase, pero es que sí es importante, ¿no? Otra frase que estábamos platicando hace ratito, pues no eres lo que dices, sino lo que haces. Y eso para mí es muy importante, porque muchas veces cuando clientes dicen, es que eres minimalista o eso, no me considero minimalista, la verdad. Pues soy quien soy, punto. Pero siempre trato de ser muy noble, muy honesto pues en todo, ¿no? Digo, la he regado también, he tenido mis errores, lo acepto totalmente, pero no, más bien me hago... Pero no te definen. no, tus errores no te definen como ser humano, al final siempre estamos cambiando, pero lo que yo voy es de que eh, importa más que tú te hagas responsable de las decisiones a que no lo hagas, pues, ¿no? Sartre decía eso, ¿no? No me acuerdo de la frase. Ahorita te la digo, porque no me acuerdo ahorita. Pero sí, ahorita si quieres lo mencionamos. Y este es el rayito, ¿no? De luz que de repente se vuelve como, pues, mágico, ¿no? Me gusta. Si le ponemos ahí un cuadro, una planta, pues siempre va a estar destacando, ¿no? Totalmente. Sí, Y la pues, misma luz es la que destaca. Arquitecto, muchísimas gracias. sí. Por favor, compártelo en las redes sociales para que te puedan Sí, contactar. pues es Octavio Fujarte, ahí me pueden contactar. De verdad, si necesitan algo con que yo les pueda apoyar, con todo el gusto del mundo. A veces Instagram y Facebook me odian. Yo, la verdad, soy muy malo con la tecnología, pero bueno, trato de estar ahí y pues alguna vez cuando he necesitado, no han estado, pero he tratado de ser la persona que he necesitado en ese momento. Entonces, si tú necesitas algún apoyo, hablar, no sé, cualquier cosa, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias principalmente al maestro Luis, al ingeniero, y pues gracias a todos por estar viendo. Espero les agrade. Soy una persona algo tímida, sí, pero pues con todo el gusto del mundo, soy muy sociable. Sé que es raro, social y tímido, pero bueno, quienes ya me conocen de años, pues ya saben que a veces tengo esa parte medio loca, pero también soy tímido. Dicen que son las mejores personas. Arquitecto, muchísimas No, gracias. hombre, a ustedes Ha sido un verdadero placer. Jóvenes, ¿qué fue el espacio que más les gustó? ¿Qué fue lo que más les gustó de toda la charla? Me lo puedo imaginar. La filosofía de Octavio es bastante buena, bastante rica. Denle like, denle compartir y nos veremos muy pronto, espero, para seguir conociendo tu obra. No, Maestro, muchísimas gracias. no, hombre, a ustedes. Gracias. Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante.